Apreciados amigos de AI.marketing o de MarketBot, que finalmente los dos conceptos son lo mismo. Venimos con información reciente, con información nueva, con información de uno de los sitios que menos hemos hablado, y en este caso vamos a hablar de ineurochain.io. Entonces, aquí vamos a ver varias cosas y hay una actualización bien especial que quiero que no se pierdan todo el video, donde vamos a hablar y por qué esto genera una esperanza latente, una esperanza que nos acerca cada vez más hacia lo que todos estamos esperando. Recuerden, soy Plinio Lara, soy colombiano, hago parte de la red de afiliados de AI.marketing. No tengo ningún privilegio, no tengo ningún vínculo diferente al que tenemos cada uno de nosotros como clientes de MarketBot. Yo soy un cliente más. Esta información la encontramos en algunos grupos extranjeros, personas que conocen de informática. He investigado por algunas cositas que he ido aprendiendo a lo largo de estos videos también y nos sirve para ir retroalimentando, para ir completando la información. Listo, esta información no es oficial, esta información es extraoficial, esta información se hace con el fin de contarle a la comunidad latina y a la comunidad de habla hispana qué está sucediendo y por qué aún podemos mantener una esperanza con este sitio sin garantizar, sin comprometernos, sin responsabilizarnos de que esto sí va a volver y también haciendo la claridad que no se tiene ningún vínculo directo con desarrolladores, dueños, servicio al cliente, técnicos, nada en absoluto, nada en absoluto. Vamos a ver entonces qué hay de interesante en esto. Y aquí vamos a ver, primero que todo, este sitio ineurochain.io, muchos no lo conocen. ¿Qué es ineurochain.io? Ineurochain.io es, llamémoslo pasarela de pagos. Una pasarela de pagos que nos sirve para lo siguiente. Nos sirve para cobrar los bonos INB o los token NBO. Entonces, INB nos genera bonos a nivel de tokens NBOs. Y esos NBOs se compran aquí en ineurochain.io. Es más, antes de los cambios que ha tenido la compañía, el dominio era ineurochain.com. A raíz de lo que ha venido pasando, cambió el dominio ahí a .io, pero es lo mismo. ¿Listo? Ahora, INB tiene relación con MarketBot, porque aquí MarketBot genera el marketing digital, la inteligencia artificial. INB maneja la red de distribución, o sea, la parte comercial, y ahí son de los que hacemos la red, los que hacemos el trabajo comercial, como lo estoy haciendo en este momento, generamos bonos y esos bonos se cobran a través de ineurochain.io. Entonces aquí podemos deducir que el sitio volvería con ineurochain, volvería con INB y volvería lógicamente pues MarketBot, que finalmente es el punto central de el ecosistema como tal. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué actualizaciones ha tenido? Verificar las DNS, qué pasa con las DNS, hacerle pin al servidor a ver qué sucede. Y aquí hay algo y es una de las actualizaciones importantes es la ubicación de los servidores o del servidor donde está este sitio alojado en este momento. En eso se resume este video. Invito a todos a que compartan información, a que pregunten a través de los comentarios, a que si no están siguiendo, sigan este canal de negocios digitales donde seguiremos dejando noticias sobre i.marketing. Yo veo que cada vez se va acercando más hacia lo que esperamos. No sabemos cuánto más demore, pero aquí estaremos con la información siempre. Listo, vamos a dejar de compartir y quiero que hagamos las verificaciones de lo que les voy a contar a nivel de internet, directamente en cada uno de los lugares donde podemos hacer las verificaciones. Entonces aquí venimos, ¿qué pasa con el dominio de ineurochain.io? Listo, lo primero es que la última tecnología detectada el 12 de marzo del 2024. Se conocen 6 tecnologías para esta página, 16 han sido eliminadas, normal que sean eliminadas. Bueno, quiero que veamos el perfil o el detalle de las actualizaciones que ha tenido y vamos a bajar y nos vamos a detener en una en especial. Pero aquí vamos a encontrar que aquí hay una actualización. Por aquí encontramos otra. Esta tiene que ver con alojamiento en la nube, lo mismo que ha pasado en INB, lo mismo que ha pasado en Canva Pro. Por aquí seguimos bajando y encontramos con este nombre barato, quiere decir con dominio, es la traducción la que nos trae. Si quitamos, ya no se nos deja quitar.
Si quitáramos la traducción, ahí nos relacionaría con Namecheap, que es un proveedor de dominios. Algo pasó en el dominio, seguramente le hicieron alguna actualización o seguramente le hicieron alguna compra de hosting. Entonces, ahí tiene que ver con que el sitio se está preparando, el sitio de Neurochain en este caso. DNS de nube, IPv6, hemos hablado de esto en otros videos. Me devuelvo y quiero que miremos esta actualización en especial, esta que está aquí, perdón, esta que está aquí. Esta actualización realmente es bien importante y por eso el motivo de hacer este video. ¿Por qué es importante esta actualización? Varias cosas. Uno, fue agregada en marzo del 2024. Esto es una tecnología nueva, actualizada en marzo del 2024. ¿Listo? Estamos diciendo que algo que agregaron nuevo y que es algo que es pago. ¿Listo? Ubicación del servidor. Aquí estamos hablando de que están preparando servidores. ¿Listo? Y la ubicación del servidor. Ya vamos a ver la ubicación del servidor y eso es algo que también está bien interesante. Entonces, vamos a ahorrar por aquí y nos vamos a ir por aquí. Ubicación del servidor. Vamos a actualizar la página que se nos quedó pegada. Seguramente temas de internet. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no me está dejando por aquí ver. Vengan, nos devolvemos aquí. Y les quiero mostrar algo bien interesante. Realmente me motiva mucho hacer este video. Esto de acá. Aquí está hablando de la actualización. Quiero que miremos esto. Quiero que miremos esto detalladamente. O no tan detalladamente, pero sí que le pongamos atención y porque para mí, desde mi punto de vista, es bien interesante. La ubicación del servidor en Estados Unidos. Este servidor de este sitio, hasta donde yo recuerde y sé, y lo que se dice en otros grupos, es que esto estaba en Rusia. Recuerden que la empresa es de Rusia, pero han trasladado su servidor a Estados Unidos. Esto realmente quiere decir que le han hecho inversión al sitio y si le hacen inversión, pues es porque no creo que lo hagan de manera gratis, se lo hicieran. Ahora, devolviéndonos un poquito en la historia, y Neurochain fue comprado, fue adquirido por AI Marketing, más o menos, no tengo el tiempo exacto, pero creo que fue algo así como en el 2020, 2019, que adquirieron este sitio, precisamente lo adquirió AI Marketing. Entonces, esto bien interesante por ahí. Y vamos a ver por aquí otras cositas. Si hacemos ping a este dominio, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo por aquí. Recuerden que hemos explicado qué es un ping. El ping es hacer una lectura, un llamado al servidor y a ver si responde o no responde. Aquí está. Y me está diciendo que de 28 verificaciones que podría hacer, de 30 verificaciones que podría hacer, tiene 26. Ok. 4 que fallan es algo normal. En los sitios casi nunca sale el 100%, pero mira, 26 OK quiere decir que el servidor ya está instalado, ya está respondiendo y ahora está en Estados Unidos y ya no en Rusia. ¿Qué pasa con las DNS? Vamos aquí a actualizar el sitio, DNS. Vamos por aquí, están en Neurochain. Vamos aquí a buscar, ahí está buscando, mira acá, miremos aquí y aquí mira. Sí muestra unos errorcitos, esto es normal, nunca, casi nunca un sitio muestra el 100%, pero muestra aquí ya las ubicaciones en Estados Unidos y en varias partes del mundo, o sea, está respondiendo. Y miremos este otro sitio y mira, el sitio está dando muchos verdes, muchos verdes, muchos verdes. Entonces, si ven, es algo bien interesante. No se pierdan el siguiente video porque voy a hablar de INB, voy a hablar de Calva Pro porque también tuvo actualizaciones en esta última semana. Estamos hablando de la semana del 23, 24 de marzo del 2024. Entonces, atentos al siguiente video, no se lo pierdan y vamos a hablar de estos dos sitios aparte. ¿Para qué? Para que este video no quede tan largo. Nos veremos entonces en un próximo video. No recuerden seguirnos. No, pero no olviden seguirnos, perdón. No olviden seguirnos, no olviden compartir, no olviden comentar, no olviden estar atentos. Activen las notificaciones porque vienen más noticias. Estoy seguro que ahorita van a venir bastante noticias, así que atentos a la información.